En una misma compañía es posible que se tenga un tipo de nómina en general o varios tipos de nómina. Todo dependerá de, por ejemplo, si es una nómina con periodos de liquidación mensual o quincenal. Y si además se tienen varios tipos, como puede ser nómina administrativa, una nómina operativa, nómina de personal de ventas, temporales, tiempo parcial, entre otros, que pueden existir en la misma compañía. Ahora, dentro de cada uno de los tipos de nómina, se hace la configuración con su respectiva frecuencia. Vamos a aplicar, por ejemplo, en esta empresa de ejemplo, en nómina, tipos de nómina, tenemos, por ejemplo, esta nómina administrativa, aplico en el botón de editar, aquí puedo diligenciar el nombre, indico la frecuencia de liquidación y lo mismo voy a configurar la parte contable en lo que se refiere a las cuentas por pagar de salarios en liquidaciones de contratos, cuenta por pagar salarios de liquidación de contrato, cuenta por pagar de vacaciones, cuenta por pagar de cesantías, cuenta por pagar de la prima. Una vez se tienen diligenciadas cada una de las cuentas por pagar, actualizamos el tipo de nómina y ya estaría este configurado. Luego voy a aplicar dos veces sobre el título para ingresar al detalle del tipo de nómina en donde se tienen los diferentes conceptos de liquidación. Los conceptos de liquidación se dividen en 5 grupos que componen la nómina. En la parte superior derecha de cada uno de los tipos de nómina se van a ubicar estos 5 grupos que corresponden como tal a vengado fijo, descuento ocasional, descuento fijo, descuento ocasional y las provisiones y los parafiscales. Dentro de cada una de estas pestañas se va a ubicar el concepto que corresponde como tal. Entonces, el concepto va asociado a un grupo, por ejemplo, provisiones, y este grupo a su vez está asociado a un tipo de nómina. Por lo que si tengo diferentes tipos de nómina, voy a tener que ingresar a cada uno de estos tipos y hacer la respectiva configuración de acuerdo a la necesidad. Estos conceptos de cada uno de estos grupos ya vienen creados en el sistema y bajo una formulación sujeta a la norma laboral actual. Es decir, que no es posible adicionar nuevos conceptos de forma directa por parte del cliente. También teniendo en cuenta que estos conceptos deben tener asociado un NIE, que es el que va a la nómina electrónica cuando se presenta a la DIAN. Por esas razones no es posible agregar nuevos conceptos de forma directa. Ahora, retomando la división por grupos o categorías de los conceptos de liquidación, la diferencia, por ejemplo, entre conceptos de vengos y descuentos fijos es que son aquellos que se liquidarán de forma automática en las planillas de liquidación en cada periodo, mientras que los devengos y descuentos ocasionales son aquellos que solo se liquidarán en la planilla cuando se tenga la novedad creada en el periodo. Por ejemplo, el caso de las horas extras, bonificaciones, incapacidades, sanciones, entre otros. Para iniciar entonces, nos ubicamos en la pestaña que corresponde a devengo fijo y ubicaremos los conceptos que harán parte del tipo de nómina para proceder a activarlos. Por ejemplo, el caso del sueldo, vacaciones, primas, cesantías, incapacidades, licencias de paternidad, entre otros conceptos que se activarán según la necesidad. Entonces, vamos a avanzar aplicando en el botón de edición en cada uno de los conceptos, por ejemplo, el sueldo. El sistema va a traer el formulario de configuración en donde van a tener diferentes pestañas, por ejemplo, datos básicos, contabilidad, promedios totales, fila y otros. No todos se diligencian, algunos serán netamente informativos. Vamos a iniciar entonces con los datos básicos. En los datos básicos, lo que le voy a indicar al sistema es, por ejemplo, este concepto de sueldo, en qué planilla se va a liquidar. Por ejemplo, al ser sueldo, se va a liquidar siempre en las planillas de nómina. Pero si fuera el caso de las vacaciones,
Hay compañías que lo liquidan únicamente en las planillas de vacaciones. Si fuera el de la prima, planilla prima y planilla cesantías, en el caso de los intereses y las cesantías. Es decir, que cuando vaya a hacer mi proceso de liquidación, voy a seleccionar la planilla y el concepto se liquidará conforme a la configuración que le indique en esta sección. El sueldo va a estar activo por lo general en planilla de nómina y en planilla de liquidación de contrato. Por lo general, la mayoría de conceptos van a estar activos en liquidación de contrato, porque van a compartir, por ejemplo, planilla de vacaciones y liquidación de contrato, planilla prima con liquidación de contrato. Esto lo recalcamos porque es una de las cosas que más se consultan en servicio al cliente y por las cuales muchas veces se quedan detenidos en un proceso de liquidación. Por cuando liquidan la planilla, no sale el concepto. Y eso es porque en la mayoría de los casos no está marcado. Y el sistema no sabe en qué planilla lo debe liquidar. Entonces, nos marca una planilla que se requiere y también tener el cuidado de no marcarlo de pronto para que se liquide en dos planillas que hacen parte del mismo periodo de liquidación. Por ejemplo, concepto sueldo marcado en planilla de nómina y marcado en planilla de vacaciones. El efecto va a ser que cuando liquide la planilla de nómina me va a liquidar el sueldo y cuando liquide las vacaciones me va a volver a liquidar el sueldo. Entonces, es necesario tener muy pendiente esas marcas. Con relación a la frecuencia de liquidación del concepto, tener presente que una cosa es la frecuencia de liquidación del tipo de nómina y otra es la frecuencia de liquidación a nivel del concepto. Por ejemplo, la nómina es quincenal, pero el concepto se liquida solo en las primeras o en las segundas quincenas según se defina, o se liquidará dentro de tantas quincenas se requiera, como es el caso de la prima y las cesantías, por lo que para el caso del sueldo se liquida de forma mensual y este mes siendo una nómina mensual. Importante al igual que la marca de la planilla, confirmar que este dato esté correcto, porque es otro de los temas que más llegan a servicio al cliente cuando no se liquida un concepto dentro de una planilla de nómina. Es decir, puede que esté apuntando a una frecuencia de liquidación que no es la correcta y por eso no sale en la planilla. Eso es para tenerlo muy presente. Ahora, en la pestaña contable se adiciona en ese tipo de concepto las cuentas del gasto por centro de costo. En el caso de que la compañía tenga implementada la estructura contable por unidad de costo. Entonces, indicaríamos la cuenta para sueldos, para el personal de administración, para personal de ventas y para personal de producción, que es básicamente los tres centros de costo que utilizan las compañías. El sistema lo va a identificar porque a nivel del contrato de trabajo, que lo veremos más adelante, se adiciona a qué centro de costo pertenece cada trabajador. Y en el momento de liquidar la nómina, él buscará la cuenta de gasto que corresponde al centro de costo de cada empleado. En el caso de que la compañía no tenga implementada la estructura de centros de costo, simplemente se diligencia la cuenta para el caso de sueldos, gastos, en la pestaña de administración y se omiten las otras dos. Esto con cada uno de los conceptos de devengos y devengo ocasional. En este punto es importante hacer una aclaración con la configuración contable que corresponde a conceptos de cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones, puesto que estos conceptos tienen la particularidad de que tienen un concepto de provisión y un concepto que causa el pago como tal. Es decir, un concepto que provisiona y otro concepto que paga, básicamente. Los que pagan o cancelan la provisión son los conceptos ubicados en el grupo de devengos. Y los que provisionan se ubican en el grupo de provisiones y parafiscales. Por lo que el que paga en el grupo de devengos llevará la cuenta que cancela la provisión, es decir, una cuenta de cartera, mientras que los que provisionan llevarán la cuenta del gasto y la cuenta por pagar de la provisión. Entonces, de pronto el título tiende a confundir cuenta por tipo de gasto, ya que este título es general para todos los conceptos de devengo, pero en realidad aquí
en el caso de las cesantías, intereses, vacaciones y prima, se debe diligenciar es la cuenta que hace contrapartida a la provisión, que puede ser la misma de la provisión, o inclusive la cuenta del pago, cuando hay empresas que no llevan provisión a una cuenta de 26, sino que utilizan la misma con la que pagan. Y en los conceptos de provisiones, se diligencia la cuenta por pagar a donde se hace la causación de la provisión. También las cuentas, aquí son títulos, pero aquí las cuentas son las correctas, las de gasto de la provisión. O sea, cuando se hace la provisión, se genera el gasto, los diferentes centros de costo, se genera la cuenta por pagar de la causación, y en el devengado fijo, entonces, estará la cuenta de cartera con la que se hace la contrapartida de la causación o la que se genera el pago, en el caso de que no tenga cuenta como tal de provisión. Hay una tercera cuenta que está en el tipo de nómina, cuenta de cesantías, lo mismo para vacaciones prima, que es la cuenta también con la que se genera el pago en el momento que se cause como tal las cesantías, la prima, las vacaciones. En resumen y en el orden de liquidación, primero se causa el concepto de provisión en el que va la cuenta del gasto y la cuenta por pagar en donde se provisiona, y luego al causar el pago se cancela la cuenta de la provisión y a su vez se genera la cuenta por pagar definitiva. En ese orden, la cuenta 1 se asocia en el concepto de provisión, allá en el grupo de provisión, por ejemplo, cesantías. Recuerden que esto aplica para intereses, cesantías, vacaciones, prima, es el mismo caso. La cuenta 2 se configura en el concepto de devengo, que es el concepto del pago, y la cuenta 3 a nivel del tipo de nómina. Cuando configuramos el tipo de nómina, indicamos también la cuenta para el pago de cesantías, vacaciones y prima. Ese es como el orden de configuración de las cuentas para provisiones. Tenerlo muy presente para después, en el momento que sucedan las cosas, no generar procesos contables. Eso es en cuanto a la parte contable de los conceptos. Con relación ahora a las pestañas de promedios, fila, esta ya viene configurada de fábrica, por lo que no se ejecuta ninguna acción por parte del cliente. Y por último está la pestaña Otros, que se utiliza para los conceptos de devengos y descuentos ocasionales, para indicarle al sistema si el concepto, por ejemplo, al crear la novedad de liquidación, solicita en pantalla, en el caso de las horas extras, la cantidad de horas. Para el caso de conceptos de préstamos, control de saldo para las novedades, es decir, que en cada pago se va descontando un valor y al completar el valor de la deuda, el sistema dejará de liquidar el concepto automáticamente. Al igual que una marca para control de saldo por cartera. Es decir, cuando se capture la novedad en el sistema, él solicitará el documento de cruce, como es el caso de un recibo de caja que cruza a una factura de venta. En este caso es un comprobante de egreso que cruza el comprobante de nómina. Para finalizar, una marca que indica que el concepto se liquidará de forma permanente una vez creada la novedad, es decir, siempre se liquidará en cada pedido por el mismo valor al empleado. De pronto es de aclarar que la marca se activará según el tipo de concepto que se requiera configurar. No es que todos los conceptos o los conceptos se los va a activar a todas las marcas. Esto va a depender, por ejemplo, si es un concepto de horas extras, se activará que pida la cantidad de horas extras. Por ejemplo, si es un concepto de préstamo, se activará que pida el valor para el préstamo en el momento de crear la novedad. O si son los conceptos de descuentos de préstamos, por ejemplo, indicar que controle el saldo por cartera y que controle el saldo para las novedades. Si de pronto es un concepto de, por ejemplo, una bonificación que se pagará de forma permanente, se activará únicamente ese concepto que es de forma permanente. Así con cada uno de los conceptos y según la necesidad y tipo de nómina. Y en esta parte hemos finalizado la configuración del tipo de nómina y sus diferentes conceptos.